Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La gestión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, está bajo la lupa de la Asamblea Nacional, que iniciará un proceso de fiscalización, esta vez por la contratación y compra de 60 trolebuses eléctricos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre este proceso de fiscalización a la compra de trolebuses. Hay diferencias, sin embargo, en la Asamblea Nacional, y usted, uno de los que votó en contra de esta fiscalización. ¿Por qué si todos deberíamos fiscalizar? Bueno, don Fausto, buenas noches. Bienvenido. No es que nos oponemos a una fiscalización per se. Lo que pasa es que la Constitución segmenta los tipos de fiscalización que se tiene que realizar en los diferentes estamentos públicos. Y hay para mí una interpretación muy anticipada de lo que dice la Constitución de la República respecto de que los procesos de fiscalización son a todas las instituciones públicas. Sí, pero el control político, particularmente, solamente aquellas instituciones y personas que establece la misma Constitución de la República. ¿Qué es esto? Ministros de Estado, secretarios de Estado, funcionarios de altos rangos dentro del mismo gobierno o del Ejecutivo, el mismo presidente de la República, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los de la Judicatura, Fiscalía General, Procuraduría. O sea, esos son los organismos per se, de acuerdo a la Constitución, que nosotros deberíamos fiscalizar. Ahora, lo otro no es que no debería fiscalizarse. Debería fiscalizarse. Lo que ocurre en los gobiernos descentralizados, la misma ley faculta en la misma Constitución y el COTAD establece que los órganos de fiscalización propios, cuando hay la existencia de un proceso de investigación de tipo político, los únicos llamados a hacer esa investigación en primera instancia, de corte político estoy hablando, son los concejales. Es decir, los miembros del Consejo Cantonal o los miembros, si es un Consejo Provincial, los miembros del Consejo Provincial. Pero es difícil que esto ocurra en un Consejo municipal como el de la ciudad de Quito, integrado como esté integrado, difícilmente le van a fiscalizar a Pavel Muñoz. Las irregularidades a los organismos de control, pues. Porque para eso existen otros organismos de control, como la misma Contraloría, la Fiscalía General del Estado. Si se sospecha de que hay una irregularidad en ese sentido, imagínense, hay 221 municipios en el Ecuador que primero, la obligación de un concejal es fiscalizar la administración de sus alcaldes. Eso debería ocurrir, así como existe la legislatura que fiscaliza los estamentos de gobierno. Y con lo que usted menciona, le reformulo la pregunta. Está bien fiscalizar. Hay las razones para fiscalizar. ¿Por qué no fiscalizar? Porque nosotros no tenemos la responsabilidad legal para poder emprender un proceso de fiscalización en este caso, un gobierno autónomo descentralizado. Aparte de que tenemos muchas otras cosas que son importantes y que son nuestra responsabilidad. Es decir, eso es más o menos como que yo soy el padre de esta familia y tengo mis responsabilidades con mis hijos y vaya primero a tratar de resolver los problemas de la familia que está al lado. Pero bien es cierto, en el caso de la Asamblea no resuelven ni los hijos propios. Bueno, entonces, pero a eso me refiero, pues. O sea, ni siquiera podemos resolver no necesariamente nuestros por carga problemas de fiscalización. No podemos ni siquiera resolver nuestros propios problemas de fiscalización. Mire lo que pasó con el caso Progen y muchas otras cosas que se están denunciando. Ahora poco, por ejemplo, se evitó la fiscalización al escape de Willy. O sea, pero eso tiene mucho más que ver con esta pugna ADN Revolución Ciudadana, en la cual hay muchos de los partidos, entre ellos el Partido Social Cristiano, que está un poco en la mitad. La pregunta nuevamente es, ¿por qué no fiscalizar algo que es fiscalizable, algo que es... ¿Y por qué no dar el voto a favor? Sí se puede fiscalizar, pero nosotros no somos el órgano competente. Porque le digo, ¿cuál es la finalidad del proceso de fiscalización y de control político? Que haya mañana una censura. Nosotros tenemos capacidad legal para poder, censurar a un alcalde, censurar a un prefecto. No tenemos ninguna facultad. Entonces, ¿cuál es el tipo de fiscalización que nosotros vamos a realizar? Luego después con un informe para que la Fiscalía finalmente haga su trabajo. O sea, la finalidad del control político y la fiscalización que realiza la Asamblea es porque mañana más tarde hay la posibilidad de que exista un juicio político. Pero se supone que la Fiscalía ya está haciendo su trabajo. Desde el momento mismo en que la Contraloría General del Estado estableció los indicios de responsabilidad penal, se inició un proceso de indagación, de investigación previa, con ello ya se avanza. Eso es en paralelo. Lo que le corresponde a la Asamblea Nacional también, allí la gente va a tener
o deberíamos tener muchas respuestas de lo ocurrido con esta compra. Algunas de las preguntas de las autoridades municipales responsables, por ejemplo, si se informó o no al Consejo Metropolitano, esta suerte de triangulación que se habría hecho para hacer la contratación directa de los 60 trolebuses. Mire, todo lo que usted me está comentando, ¿de quién es responsabilidad llevar el control? ¿Quiénes son los jueces de cuenta de las actuaciones de los... Pero no tenemos un Consejo Metropolitano que esté en capacidad de hacerlo. Bueno, pero entonces si el legislador proponente, que dicho sea de paso, a mí me parece una moción interesante, pero el hecho es que nosotros no tenemos responsabilidad en ese sentido. ¿Por qué no va y sigue presionando en la Fiscalía? Denuncia a la Fiscalía. ¿Por qué no monitoreamos el proceso en la Fiscalía? Que ya está en un proceso de investigación bajo reserva que se supone que debería estar avanzando. No sabemos precisamente por qué está bajo reserva. Mañana más tarde termina el proceso, o la reserva del proceso, y mañana o se archiva, o se declaran, o se formulan cargos. Entonces ya se termina la reserva y ahí nosotros podemos empezar un proceso de fiscalización sobre si el fiscal está actuando bien o está actuando mal. Entonces, pero son dos. A ver, yo no digo que usted está mezclando también las dos cosas que tienen que ir necesariamente por separado. El ámbito penal, la investigación de fiscalía y la parte política, la fiscalización desde la Asamblea Nacional. Claro, es que a nosotros allá nos en la Asamblea nosotros deberíamos de enterarnos como ciudadanos sobre las comparecencias, quién contrató, cómo fue, quién revisó la calidad de los... Todo eso lo podemos hacer y no necesitamos nosotros emprender un proceso de fiscalización para agobiar más, en teoría y entre comillas, las actividades que debe emprender una comisión cuando tienen otras urgencias, resolver los problemas que sí nos atañen a nosotros como mesas y como comisiones y resolver los problemas que deben resolver otros. Ahora, mañana más tarde termina el proceso de fiscalización o el proceso de investigación previa y nosotros en cambio sí tenemos la facultad para iniciar un proceso de control político al fiscal si mañana, luego de que solicitamos información, porque eso sí lo podemos hacer, podemos solicitar información a la alcaldía, eso sí, y ver, y nosotros investigar por autoría propia, porque esa facultad sí la tenemos. Entonces, si el legislador Ordóñez quiere investigar, lo que lo investigue, tiene toda la información. Mañana, que el juez, supongamos, que el juez mañana se abstenga. Entonces el legislador Ordóñez tiene pruebas de que sí debieron formularse cargos y entonces se inicia un proceso de control al encargado de juzgarlo, porque esas sí son nuestras responsabilidades. Esa es la forma de controlar de forma macro y de acuerdo a las responsabilidades que nos da la Constitución a los funcionarios que nos compete. Entonces no es que no se deba fiscalizar, yo no estoy diciendo lo contrario, pero entonces modifiquemos la Constitución, eliminemos los consejos municipales porque ellos no están en capacidad de poder realizar un proceso de fiscalización y luego que lo haga toda la Asamblea Nacional. Y démosle las facultades a través de la Constitución de la República. Pero obviamente eso va a demandar de que mañana tengamos una capacidad mayor de logística operativa, porque investiga, si no nos alcanzamos con la fiscalización de todos los procesos que atañen a la legislatura, peor con 221 cuerpos a gobiernos autónomos. Pero usted sabe todo el tiempo que tomaría el planteamiento que usted hace, que lleguemos a algún momento que la Fiscalía ya revele lo que ha ocurrido detrás de este caso y después someterle a un juicio político al fiscal que esté, no sabemos si seguirá el mismo fiscal y cuántos alcaldes más vendrán en Quito hasta que eso ocurra. Bueno, mire, a mí me parece que pueden ser aportes que puede realizar incluso. Claro que el fiscal encargado del caso, en el tema hablando específicamente de la ciudad de Quito, es el encargado de iniciar la acción penal, hacer la investigación correspondiente. Pero si el legislador ponente de lo de hoy, de iniciar este proceso de fiscalización en el municipio de Quito, tiene información, puede aportar, pues. Porque, repito, si él tiene mucho interés en eso, él debería buscar otras formas de aportar. Pero ¿para qué distraer las propias responsabilidades que ya tiene, en este caso, la legislatura? Ahora, vuelvo a repetirlo, no es que yo me opongo que se fiscalice, debe fiscalizarse, pero hay órganos competentes. El hecho, y mire lo que voy a decir, que seguramente es grave, pero debe saberlo el país, el hecho de que una facultad que tiene, por ejemplo, el Consejo de fiscalizar y no la ejecuta, eso tampoco es responsabilidad nuestra. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, el legislador ponente pone una denuncia también con los miembros del Consejo que están mudos y que no dicen nada, si es que él cree que hay algún tipo de responsabilidad? Entonces, cada quien tiene que ocupar su función. Nosotros tenemos que construir las leyes y sí fiscalizar, pero tenemos que hacerlo en el marco de lo que las facultades que nos da la Constitución. Porque, le repito, mañana está bien, investiga, la comisión da un resultado. Vamos nosotros a censurar al alcalde. Tenemos facultad para censurar al alcalde. Hay varias de las comisiones, 5 comisiones que están dominadas por ADN, que están trabajando en estos procesos de investigación de lo que ocurre en varias instituciones del país. No obstante, le escucho.
Mire cómo de pronto se deforma la fiscalización y puede que incluso estemos actuando de forma política. No soy quien para criticar, pero es raro este tema. Hace poco también, por ejemplo, RC trataba de que se inicie un proceso de fiscalización al alcalde de Guayaquil y decía, ¿por qué no lo vienen y lo traen aquí? Hoy incluso lo decían a viva voz en el Pleno de la Asamblea Nacional, así como se pide la comparecencia dentro de la comisión que va a fiscalizar este proceso, mañana que venga el alcalde de Guayaquil. O sea, nosotros no podemos prestarnos para que mañana la asamblea se convierta en un circo. Repito, yo me puse cuando... Ya se ha convertido, Bueno, lamentablemente ese criterio ya lo tiene mucha gente en el Ecuador. Los ecuatorianos que tenían grandes aspiraciones de que este nuevo periodo legislativo sea un ejemplo, lamentablemente estamos equivocando la forma de llevar la Asamblea Nacional y estamos... de una manera u otra, mucho tiempo que no vemos un proceso de fiscalización legítimamente instalado, porque todo dependerá de la mayoría, todo dependerá de si la autoridad, si hay afectos o desafectos con tal o cual autoridad. No hay un proceso legítimo de fiscalización, ni ahora, ni antes y desde hace mucho. Pero mire, yo pienso que ahí también estaríamos fallando los legisladores a título personal. ¿A qué me refiero? Si mañana un legislador tiene sospechas o pruebas de que hay algún indicio de algún tipo de responsabilidad, más claro, bueno, tú haces la investigación porque información sí se puede solicitar a todas las instituciones públicas. A la alcaldía le puede solicitar, están en la obligación de darte. Y cuando tú tienes toda la información, que incluso es pública porque puede estar en el sistema correspondiente, o sea, en el CERCOP, y mañana tú detectas alguna irregularidad, entonces tú puedes iniciar la acción penal. Tú eres el que denuncias y le haces el seguimiento correspondiente, es decir, no solamente la denuncia que mañana haya salido producto de un IRP de la Contraloría General del Estado, sino que tú aparte como legislador, ¿por qué no puedes poner? Si una persona natural cualquiera que sospecha un acto ilícito puede poner una denuncia, ¿por qué no la puede poner el legislador? También la puede poner. Y si tiene pruebas, presenta las pruebas y no es necesario que se reúna la comisión, porque la finalidad, repito, de la reunión de las comisiones es que mañana haya un resultado que tenga como objetivo principal determinar una responsabilidad política. Pero lamentablemente la Asamblea no puede determinar responsabilidades políticas con autoridades locales. Entonces, si uno quiere fiscalizar, está bien, hágalo. Al doctor Ordóñez, perfecto. Y yo creo que en ese sentido habría que valorar el intento que él quiera hacer para emprender un proceso de fiscalización para su ciudad. Pero hágalo a título personal y cuando tenga la información, entonces él que inicie una acción penal. ¿Qué suerte cree usted que corre este proceso de fiscalización? Bueno, eso cayó en una comisión oficialista y entiendo, pues si ellos son los ponentes, seguramente va a caminar eso muy rápido. Pero, es decir, no hace falta ser adivino para ver en qué va a terminar. Es decir, vas a terminar en un informe seguramente que va a indicar algún tipo de indicio, pero la facultad que tiene la legislatura no puede determinar responsabilidades ni políticas ni administrativas, perdón, no puede indicar responsabilidades civiles ni administrativas ni penales. O sea, ¿qué vamos a hacer al final? Simplemente decir que pase al pleno de la Asamblea y que la Asamblea resuelva, enviar a dónde? A la Fiscalía. Y que siga el circo. Y que siga, y la Fiscalía ya inició. Entonces, para mí, concepto, si nosotros eliminamos hasta la burocracia legislativa ahí, bueno, si tú estás haciendo una investigación, hazla y pon tú mismo la denuncia. Pero vemos lo que ocurre en la Asamblea Nacional, vemos lo que ocurre en el Consejo Metropolitano, independientemente del color al que estén afinados la mayoría, y vemos lo que ocurre en la justicia. Estamos frente a la impunidad en todas sus formas. Bueno, pienso yo que incluso lo que está ocurriendo en la Asamblea da pie a que ocurra aquello. Mire el caso de la judicatura, lo que se sospecha y lo que se ventila y los rumores que hay sobre el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, el doctor Swing tuvo la decencia y la delicadeza por mantener una mejor imagen de la justicia. Que había tardado, cargo, pero la tuvo. ¿no? Pese a que él podría decir, oye, pero yo sí está bien, yo lo impulsé, pero o sea, mañana tú le das el palmarés a alguien, pero el que comete el ilícito es el otro. O sea, ¿pero qué hizo él? Él dijo, no, pues si yo fui el que emocionó, siento algún tipo de responsabilidad ética, y él dio un paso al costado. ¿Y qué pasa con Godoy? Bueno, eso ya está en manos de la mesa correspondiente. Hay dos procesos de fiscalización. Un proceso de fiscalización macro, en donde seguramente se podrían encontrar responsabilidades no solamente para un miembro del Consejo de la Judicatura, sino para dos o más.
quizá para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el objetivo de la primera resolución, la que se tomó al inicio de año. Y la otra, que es el juicio político directo que se hace al doctor Godoy. Entonces son dos formas de ejecutar un proceso de fiscalización. Y bueno, pues eso tiene que cumplirse los tiempos. Se estima, ahora nos pasaron un cronograma de que posiblemente en el pleno de la Asamblea esté, digamos, antes de mediados del mes de febrero. ¿Ustedes de quiénes creen que Godoy debe renunciar? Yo pienso que él debería dar un paso al costado. Pienso que por el mismo hecho de que, más allá de que todos los abogados y los actores judiciales tienen derecho a ejercer, buscar a quien patrocinan, eso está bien, ¿no? Ese es el derecho, pero no puede ser, yo siempre lo he repetido, que alguien que haya defendido, que aunque tenga el derecho, haya defendido a un criminal, haya defendido a un narcotraficante probado, digo yo, y mañana vaya a tener algún tipo de posibilidad de dirigir la judicatura, o sea, la justicia en el país, el organismo disciplinario. Y eso ya fue evidenciado. Más allá de que, mire lo que estoy diciendo, posiblemente o quizá mañana no haya ningún tipo de responsabilidad penal. Antes de las denuncias, ya, incluso el juez Serrano ya había un conflicto de interés. Ya, hay un Después conflicto de interés, ya. Más allá de que alguien pueda decir, pues, mire lo que voy a decir. Puede decir que incluso el doctor Godoy ni siquiera haya influenciado en su director provincial. Puede ser que el director provincial haya actuado por él mismo. Ya lo determinará ¿quién? La Fiscalía. Mañana determinará las responsabilidades penales y si los audios son reales o no. Pero no hemos visto a Godoy quejarse de eso. Bueno, pero en tal caso lo que sí está mal es que ya queda empañada la justicia. Y hay una pérdida de lo que se le dice comúnmente en el Ecuador, pérdida de la credibilidad ciudadana. Y a lo que se pierde la confianza ciudadana, entonces ya no, como tú, o sea, tú como ciudadano dices el organismo está mal y eso causa un efecto dominó que hace que mañana tú no creas en ninguna institución del Estado. No solamente en la justicia, mañana en el Ejecutivo, mañana en el Legislativo, mañana van a decir que se vayan todos. Entonces, alguien tiene que poner un punto en la I y creo que por lo menos lo hizo bien en ese sentido el doctor Swing, que dijo doy un paso al costado por la transparencia o la credibilidad en la función judicial. Mucho por sanear en nuestro sistema público. Gracias nuevamente, asambleísta. Muchísimas gracias, don Fausto, la orden siempre. Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre el proceso de fiscalización a la compra de los 60 trolebuses eléctricos en el municipio capitalino. Además de lo que ocurre alrededor del caso de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, de quien dice es o debería haber dado un paso al costado en el contexto ya de un juicio político en marcha. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,